Este mensaje que te comparto en otro mensaje espontáneo, sin filtros. El único filtro es el del Espíritu Santo, ese que nos redarguye y nos lleva a expresar, a abrir nuestra boca. Lo hemos titulado Mensajes de Esperanza en Tiempos Retantes. Bendito Dios, gracias Señor, porque tu palabra es perfecta. Tu palabra está puesta ahí para nosotros y es eterna. A manera de introducción quiero leerte lo siguiente, que el mensaje comienza con una cita de Romanos 15:13. ¿Por qué? Porque habla sobre la esperanza que Dios puede brindar. Sí, es el único que te puede brindar esa esperanza, porque al estar entre nosotros, el propio Maestro, el Señor, nos dijo que Él nos iba a dar la paz que el mundo no te puede dar. ¿Y cómo tener esperanza si no tenemos paz? ¿Cómo tener paz si no tenemos esperanza? Se dirige este mensaje a diversas situaciones difíciles que a veces nosotros como personas podemos enfrentar. Hay situaciones de muchísimas. Se nos dijo que tendríamos dificultades y aflicciones. Cosas que van desde en tiempos de crisis económica, ejecuciones hipotecarias, en términos de salud, diagnósticos terminales, problemas de fertilidad, pérdidas laborales, divorcios, la pérdida de un ser querido de manera trágica, en fin. Pero yo te quiero hablar de la promesa de Dios. Te quiero hablar de lo que significa el pecado y la separación. La solución en Cristo. La esperanza, sí, la esperanza en Cristo Jesús. Y lo importante de saber orar desde un corazón contrito, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Bendito Dios, gracias Padre. Y mientras te leo estas líneas y las comparto contigo, nos gozamos con la alabanza, las alabanzas, las canciones, las joyas de la corona de Ricardo Rodríguez, a quien agradecemos habernos permitido utilizar sus bellas composiciones al Padre. Bajo la promesa de Dios es importante hablar de creación y amor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que todos somos creados por Dios y que Él nos ama, deseando que tanto y tanto que nos deja ver que desea que tengamos una vida plena. Hablando de plenitud, hablamos de vida abundante. En Juan 10:10, Jesús menciona que su propósito es que tengamos vida en abundancia, más allá de una simple existencia. Por eso es que es tan importante buscarle la palabra y tenerla presente para que esto esté grabado en unos códigos muy dentro de nosotros, en nuestro corazón, de tal manera que cuando invoquemos al Espíritu Santo, este pueda tener recursos de dónde sacar, sí, en nosotros, para poder hablar a otros y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Sin embargo, cuando estamos alejados de Él, como es en situaciones pecaminosas, porque pues mientras estemos en la carne somos vulnerables a eso. Y recordarte que el pecado trae la separación. Las consecuencias del pecado, y esto lo habla Pablo, dice: el pecado nos separa de Dios como de una manera que muchas veces se nos hace difícil entender cuando tomamos de manera muy liviana, a su vez, y perdóname la redundancia, pero tomamos de forma muy liviana lo que es el pecado. Muchas veces cometemos pecado y sí, hay que ver la intención en el corazón, pero es que son tantas las veces que se nos advierte que si no conocemos de su palabra, que es el carácter, ¿cómo saber si estamos alineados con Él o no? El pecado nos separa de Dios, como se menciona en Isaías 59:2. Y como te digo, Pablo también nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Y él dice que la paga del pecado es muerte. Y esto lo encuentras en Romanos 6:23. Entonces, ¿qué debemos buscar? Mirar, mantener fija nuestra vista puesta, con los ojos espirituales abiertos, en un Cristo redentor, en un Jesús resucitado, en la figura de Jesucristo. Porque así Jesucristo encarnó en la figura de Jesús cuando parte y asciende y dice: consumado está.
se sienta a la derecha del Padre y nos dice que se fue para preparar moradas. ¿Y por qué? Porque estará con nosotros siempre y viene por su pueblo. Bendito Dios. La esperanza en Cristo nos dice que nada nos separará de Él. En Romanos 8, 35, 39, capítulo 8, versículos 35 al 39, lo resume de la siguiente manera. Asegura que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni nada en lo alto, ni nada en lo profundo. Nada ni nadie nos puede separar de Él. Por eso es que tenemos que buscar la manera de entender que la palabra, su carácter, nos trae esperanza. Que nos ofrece una invitación clara a reconocer que somos pecadores y aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Una oración aceptable que yo sugiero es una oración que debiera partir de un corazón contrito, dispuesto a encontrar dónde mejorar esta relación con mi Padre, con nuestro Padre Celestial. Y es una oración que debiera estar en la boca, en el corazón de todo aquel que desea aceptar y reconocer que toda la esperanza está en Cristo Jesús, reconociendo la necesidad de un perdón, agradeciendo por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso es que es tan importante recordar que no es por nuestras propias fuerzas, y dice Pablo, para que nadie se vanaglorie, sino es porque ya se pagó una sangre preciosa por nosotros. Y es de ahí que viene la esperanza de poder entender que aunque como familia estemos atravesando una situación difícil como las que te acabo de mencionar, el Señor nunca nos abandona, y de hecho nos dijo que nos iba a enviar al Espíritu Santo, que nos recordaría las cosas que nos enseñó, más muchísimas otras cosas más, porque antes de partir dijo, les contaría maravillosas cosas, muchas más, pero ustedes no las soportarían, o sea, no la entenderíamos. Por lo tanto, la Biblia nos deja ver que cada uno de nosotros fuimos creados por Dios, que Él nos ama y que quiere que tengamos una vida plena. En Juan 10:10, te recuerdo, Jesús nos dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él se refería a una vida que es más que una simple existencia. Una vida plena en el conocimiento y deseo que tiene el Creador de nosotros. ¿Qué es lo que desea para nosotros? Pero hay algo que nos separa, como te digo, de esa vida abundante. Esa que fue creada en su pensamiento desde antes de la fundación del mundo. Y como te digo, la Biblia nos recuerda que todos hemos pecado y que estamos privados de la gloria de Dios. Pero por este pecado, por esta desobediencia hacia Dios, que toda persona está separada de Él. Por eso te recuerdo, Isaías 59:2, son las iniquidades de ustedes las que nos separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Y aún más atroz, como te mencioné, Pablo nos advierte de la consecuencia del pecado. Es una eterna separación de Dios, ya que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, en su amor y misericordia, Dios envió a su Hijo santo y sin mancha de pecado, sí, a Jesús, ¿a qué? A pagar esa deuda de nuestro pecado. Eso ya en el referente de 2000 años y más. Jesucristo murió en la cruz, fue enterrado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Es solo por medio de la muerte de Jesús que podemos ser reconciliados con Dios. Y por medio de su muerte, Dios ofrece el regalo gratuito de la vida eterna a todo aquel que cree en su santo nombre. No hay mayor esperanza que esta, que es la garantía de una vida eterna a través de Jesucristo y su promesa de estar con nosotros y sustentarnos en todas las circunstancias, bendito Dios. La pregunta por obligación, te recuerdo, es ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y nos advierte la palabra, la tribulación o la angustia,
la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. ¿Sabes algo? Decía Pablo, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy Dios te ofrece esta esperanza para aceptar esta oferta, donde puedes comenzar por admitir que eres un pecador o una pecadora. Hemos fallado, hemos estado separados de Dios y con necesidad de perdón. Pero luego de ahí confía. Pues solo en Cristo, solo Jesucristo puede salvarte de las consecuencias de tus pecados. Debes creer que Jesús murió por tus pecados y por los míos. Sí, en la cruz. Y desde Getsemaní hasta el monte Calvario derramó sangre 7 veces. Por diferentes razones se explica, pero todo tiene un propósito divino. Por eso entró como manso cordero. Se entregó, no protestó. Por ti y por mí. Y lo interesante y maravilloso detrás de eso es que fue resucitado entre los muertos para vencer a ¿quién? La muerte. Así que de esa manera, de esa forma cerró esa brecha, consecuencia del pecado, por lo que llamamos la brecha que ha causado el pecado entre ¿sabe qué? Esa diferencia, esa separación, por culpa de ese pecado. Una separación entre ¿quién? Entre el creador de todas las cosas, nuestro Dios, y tú y yo. Así que la invitación está a aceptar la propuesta de Jesús. Y más que una propuesta, una invitación a entrar en tu vida como tu Salvador. Si tú sinceramente deseas tener esa relación, esa esperanza en Cristo, dile a Dios nuestro Padre, cuánto lo amas y cuánto lo deseas. Y te invito a orar. Padre Celestial, admito que soy un pecador, una pecadora y necesito tu perdón. Gracias por enviar a Jesús a sufrir el castigo que yo merecía por mis pecados, por mis transgresiones, Señor. Ayúdame cada día, Señor, a dejar atrás esa conducta de desobediencia que me lleva a faltarte muchas veces sin querer hacerlo, pero el resultado es el mismo. Y permite, Señor, que pueda vivir una vida que te agrade. Gracias por tu regalo de una vida eterna y por la esperanza que ahora tengo en ti. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.